Señora Ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, doctora Ana María Mendieta, señora doctora Eugenia Ferrán, primera adjunta de la Defensoría del Pueblo, doctora Eliana Rebollar, adjunta de los Derechos de la Mujer, doctor Gino Costa, congresista de la República, señoras y señores, ¿por qué la Defensoría hace estos informes? ¿Qué nos motiva, qué nos lleva, qué nos impulsa a hacer estos informes? En gran parte, las razones puntuales ya han sido señaladas por Eliana Rebollar y han sido recogidas con un tono autocrítico por parte de la Ministra de la Mujer. Pero yo quisiera ir un poquito más allá. En el año 1999 se crearon los primeros centros de emergencia mujer, que no se llamaron precisamente así, eran 13 centros de emergencia mujer, vamos a denominarlos así. Hoy día hay más de 330, camino a los 340 centros de emergencia mujer. Es decir, hemos multiplicado la respuesta 30 veces. Pero también hemos multiplicado el presupuesto. Me atrevería a decir, con cargo a precisar, que hemos superado los 1.000 millones de soles y probablemente alcancemos los 2.000 millones de soles a lo largo de todos estos años. Entonces uno se pregunta, ¿no ha habido respuesta del Estado? ¿No ha habido respuesta de los gobiernos? Sin duda ha habido una preocupación y acción de parte del Estado, de parte de los gobiernos, de los distintos gobiernos y del Congreso también. Sin embargo, los indicadores siguen escalando. Sin embargo, la violencia contra las niñas y contra las mujeres muestra su rostro más fiero todos los años. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? No me cabe duda que a lo largo de todos estos años, a través de estas respuestas, el Estado ha salvado decenas, centenares de vidas probablemente, o tal vez miles de vidas, pero no se revela suficiente. ¿Qué es lo que está pasando entonces? Para esto sirven, déjenme que les diga que para esto sirven los informes de la Defensoría del Pueblo. Una gestión pública tiene que hacerse necesariamente en dos tiempos: en el corto plazo, en el plazo inmediato, en el que hay que atender y salvar vidas, pero también hay que mirar al fondo, con una mirada mucho más profunda, hacernos las preguntas cruciales para entender qué es lo que está pasando. Describir un problema, como a veces lo hacemos, no significa que entendamos el problema. La descripción no es una garantía de comprensión y nosotros necesitamos comprender el problema. Aquí estamos frente a una política que se ha sostenido a lo largo de los años, y está muy bien que así sea. Una política pública que tiene que ser evaluada. La última vez ha sido hace 10 años. Bueno, eso se acabó. La Defensoría va a evaluar, y me alegra que Ana María tenga esta visión de entender que la Defensoría hace supervisiones colaborativas. La Defensoría va a evaluar los centros de emergencia mujer todos los años, con el propósito de que vayan mejorando. Repito, describir un problema no significa que comprendamos el problema. En estas supervisiones y también en las audiencias defensoriales, por ejemplo, hemos entendido claramente, y así también lo está entendiendo el Estado, que somos un Estado
que trabaja invertebradamente, desarticuladamente. Ese no es un problema de este gobierno, es un problema de muchos gobiernos. Afortunadamente he visto, la última audiencia, la que se hizo aquí en Lima, he visto la reacción del ministro del Interior, que rápidamente, no obstante que en ese momento tenía 18 o 20 días, dijo: a partir de ahora, ninguna comisaría puede estar dirigida por un comisario que no entienda el enfoque de derechos, los derechos que tiene, la igualdad de derechos, el enfoque de género. No puede ser que no haya un comisario que no entienda esto. Esto es un paso positivo, muy positivo. Como es positivo que la ministra anuncie que de aquí en adelante todos los CEN se van a alojar en las comisarías, porque no hay horario, en efecto, como ya se dijo aquí, no hay horario para la violencia. Entonces, esos ya son avances. Pero el hecho de que el Estado sea un Estado que no construye información, es decir, tenemos datos distintos en el CEN, en la policía, en la fiscalía, que no estructure esos datos y que no analice esos datos para que a partir de esa estructuración y análisis pueda evaluar, nos pone en una posición de desventaja frente a estos problemas que son problemas muy profundos. Y permítanme ir más allá todavía. ¿Cuál es el problema de fondo en realidad? ¿Cuál es la pregunta de fondo? Vivimos en una sociedad y en un Estado donde está alojado muy profundamente un patrón machista de conducta y de concepción, de enfoque de las cosas. Un Estado, y lo suscribo, lo subrayo, un Estado machista. Porque es un Estado machista cuando el Ministerio de Economía y Finanzas, sabiendo que hay una ley, nos entrega presupuesto para estos temas el mes 8, dándonos apenas 3 o 4 meses para poder ejecutar nuestra labor. Es un Estado machista cuando el Poder Judicial no entiende que la tentativa es tan grave como la comisión misma del delito. Es un Estado machista cuando la policía no comprende que existen protocolos y que existen cuestiones que son absolutamente no negociables, que la conciliación en estos escenarios, en estos actos, no tienen lugar ni espacio. Es un Estado machista cuando vemos que la Fiscalía también persigue el delito y tipifica el delito desde un formato que no es precisamente feminicidio. Es un Estado machista al que tenemos que cambiar. Esa es la pregunta de fondo. Esa es la tarea, que no es una tarea fácil. Esta es una respuesta, si me permiten la analogía, esta es una respuesta de sala de emergencia, cuando todo ha fallado ya, cuando ya la agresión se dio. Y está muy bien que la fortalezcamos, pero no es la solución. Porque les acabo de decir que el año 1999 habían 130 centros de emergencia mujer. Hoy día hay 339, 340. Y probablemente dentro de 5 o 10 años habremos llegado a los 400. Entonces la respuesta concurrentemente va por otro lado, va por atacar. Tenemos que desmontar ese patrón machista, hay que desmontarlo. No solamente porque el patrón no es verdad, no solamente porque el patrón no genera ningún valor social, no solamente porque el patrón genera un daño irreparable en cientos de vidas, porque cega vidas y afecta a vidas también, sino porque
Además, este patrón machista es un patrón que nos puede llevar a decir sin ningún reparo, y yo lo he dicho más de una vez, no vamos a terminar de ser una democracia mientras más del 50% de este país, de la población de este país, esté arrinconada por la violencia. La Defensoría no va a dejar que esta línea de trabajo se abandone. Vamos a fortalecerla, vamos a profundizarla y vamos a tratar de extenderla. Entonces aquí hay varias tareas que hacer, varias labores que hacer. Y vamos a convocar también a la sociedad civil, porque la respuesta está en la sociedad civil también. He tenido la oportunidad de conversar con los jóvenes, con los escolares, con los universitarios. Y cuando uno los escucha, se llena de optimismo, porque ellos se empoderan, porque ellos entienden el problema, porque no lo admiten e identifican, tienen la capacidad de identificar una solución. Estuve en el Cusco conversando con jóvenes escolares que me decían, en este centro educativo somos más de 3.000 alumnas, pero solo hay una psicóloga. Solo una psicóloga. Con mucha suerte, al terminar toda su secundaria, una alumna habrá sido atendida una sola vez por la psicóloga, con mucha suerte. En un contexto de violencia, en un contexto donde la contención, el apoyo psicológico es muy importante, esa es la realidad, señores. Por eso, estas tareas, estos esfuerzos, estos informes de la Defensoría son importantes, no solo porque podemos identificar el problema puntual, sino porque podemos ver un poco más allá y encontrar respuestas para esas preguntas cruciales y pedirle a los otros organismos del Estado que nos acompañen, al Ejecutivo, al Poder Judicial, al Congreso y a todas las instituciones que nos acompañen en este esfuerzo. Y mira, en todas las instituciones, déjenme decirle, en todas hay gente comprometida. En todas. Pero necesitamos más. Y necesitamos que la sociedad también se comprometa. Esta es la causa y razón por la que la Defensoría está tan comprometida en este tema y por la que hace estos informes, señora ministra, señor congresista, señoras. Es esta la razón, y nosotros con estos informes lo que queremos es invitarlos a leerlos, a revisarlos, a reflexionar, pero también a empezar a hacer cosas por esta tarea, porque además nos dignifica mucho. Estoy seguro que la Defensoría contribuye con eso. Muchísimas gracias.